Amén. Bueno, entonces hoy estamos siguiendo con nuestro estudio del libro ¿Qué estabas esperando? Vamos a ver a los capítulos 9 y 10 hoy. ¿Todos tienen el libro y todos pudieron leer esos dos capítulos? ¿Ok? Bueno, antes de ver a los capítulos 9 y 10, de modo de repaso, solo quiero recordarles de algunos de los conceptos básicos y generales que hemos visto hasta ahora. En los primeros dos capítulos del libro, Tripp empieza hablando acerca del por qué el matrimonio es difícil y es un desafío. Y ¿cuál es la razón que él nos da? ¿Quién se acuerda? Estamos casados con un pecador y somos pecadores. Ok, y vivimos en un mundo caído. En un mundo caído, que nos presenta sorpresas, nos pone en situaciones difíciles, que nos anima a amar al mundo y el pecado, etc. Ya, entonces a esto se debe la dificultad en el matrimonio, pero en los primeros dos capítulos él también nos da esperanza, ¿no? Nuestra esperanza se encuentra en Dios y principalmente en el carácter de Dios, que Dios es fiel, es poderoso, es generoso. Y él nos dijo también algo un poco sorprendente al principio, que un matrimonio, él en todo el libro está hablando de un matrimonio de amor, unidad y entendimiento, que esta es la meta, ¿no? Tener un matrimonio en que nos amemos, en que nos entendemos y en que estemos unidos. Y él dice que de hecho este tipo de matrimonio no fluye de concentrarnos en primer lugar en el matrimonio, sino que fluye de nuestra relación con Dios, fluye de una vida basada en la adoración, y particularmente nombra algunos atributos de Dios que nos animan en el matrimonio: el hecho de que Dios es creador, que es soberano, que es salvador. Entonces él repetidamente dice que para tener un buen matrimonio al nivel horizontal debemos estar orientados correctamente al nivel vertical. O sea, si estamos buscando en el matrimonio algo que solo Dios provee, nos va a dejar decepcionados. Nuestra identidad, nuestra mayor satisfacción y alegría en la vida solo se encuentra en Dios. Y si buscamos estas cosas en otra cosa, sea el matrimonio, sea el trabajo, sea un pasatiempo, sea un pecado, nos va a dejar decepcionados. Solo encontramos estas cosas en Dios. Luego en capítulos 3 y 4 vimos que los conflictos que hay entre nosotros, a veces con nuestros cónyuges, se deben a una batalla más profunda, que es nuestra propia batalla con nuestro pecado, y particularmente él nombra el egoísmo. De hecho, el egoísmo por naturaleza es pecaminosa. O sea, disculpe, el pecado por naturaleza nos lleva a ser egoístas. Y Tripp cita a 2 Corintios 5, donde Pablo dice que Jesús murió para nosotros, para que ya no vivamos para nosotros, sino para que vivamos para aquel que murió para nosotros. Entonces lo que está implícito ahí es que en nuestro pecado vivimos para nosotros mismos, y esto nos lleva, Tripp dice de manera muy perspicaz, nos lleva entonces a ver a las otras personas, si estamos dando lugar al pecado y al egoísmo en nuestras vidas, nos lleva a ver a las otras personas o como obstáculos si nos oponen. Si nosotros queremos hacer lo que queremos hacer y nos oponen, vemos a esta persona, y podría ser tu esposo o tu esposa, como un obstáculo. Es alguien que me está impidiendo alcanzar lo que realmente quiero. O vemos a personas como vehículos, o sea, personas que podríamos manipular. Si tenemos un cónyuge pasivo que siempre hace lo que queremos, podríamos manipularlos para que nos ayuden a hacer lo que nosotros en nuestro egoísmo queremos hacer. A ver, ¿qué más? En capítulo 4 él habló de la necesidad de tener un estilo de vida de reconciliación, y él habló mucho de los pequeños momentos, ¿no? Él dijo que el carácter del matrimonio no se forma en un momento climático, no se forma en un momento muy importante. De hecho, él dijo que usualmente solo pasamos 2 o 3 momentos muy importantes en la vida, sino que el carácter del matrimonio se forma
en los momentos pequeños, en poco a poco, de manera fiel, hacer lo que debemos hacer y evitar hacer lo que no debemos hacer. Y luego en capítulo 4, Él nos presentó con 6 compromisos, y esto forma entonces el bosquejo o la estructura del resto del libro. Él menciona a 6 compromisos que debemos tener para establecer a un matrimonio de unidad, amor y entendimiento. El primer compromiso tenía que ver con la confesión y el pecado. Entonces él está dedicando 2 capítulos a cada compromiso. Entonces capítulos 5 y 6 se trataban de la confesión y el perdón. Y él nos desafió, ¿no? Por un lado, tenemos que reconocer que nosotros seguimos siendo pecadores, que nosotros pecamos contra nuestros cónyuges, que debemos, cuando pecamos, confesarlo y pedir perdón. Y por otro lado, nuestros cónyuges van a pecar contra nosotros. Y si nosotros hemos recibido la gracia, debemos mostrar la gracia. Debemos entender que van a pecar contra nosotros. Y cómo responderemos como cristianos, como personas que han recibido la gracia de Dios. Debemos responder con gracia. Entonces, este fue el primer compromiso. El segundo compromiso se trata del crecimiento. Y esto hemos visto la semana pasada, y él dedicó 2 capítulos otra vez. Un capítulo al concepto de arrancar malezas, o sea, de quitar lo que no es saludable, y el otro capítulo al concepto de plantar semillas. Y de hecho esto coincide con el discipulado cristiano, ¿no? Por ejemplo, en Colosenses 3, y también se ve esto en Efesios, vemos la idea de que al llegar a ser cristianos hay ciertas cosas que debemos dejar, y Pablo usa, por ejemplo, en Colosenses 3 la imagen de ropa. Es como que hay ciertas cosas que debemos quitar y otras cosas que debemos poner. Y bueno, él elaboró acerca de diferentes cosas que debemos arrancar en el matrimonio y otras semillas que debemos plantar. Antes de avanzar a ver a otro compromiso, ahora en capítulos 9 y 2, ¿alguien tiene un comentario, una pregunta, algo que les ha impactado en el libro hasta este punto? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver, esto vendría siendo el tercer compromiso. Entonces en capítulos 9 y 10 veremos el compromiso de trabajar para edificar un vínculo robusto de confianza. Entonces se trata del tema de la confianza, y estas palabras que él está usando son significativas. Dice que debemos trabajar, o sea, requiere esfuerzo, es algo en que tenemos que ser activos y no pasivos. Debemos trabajar para edificar un vínculo de confianza, o sea, es algo que no aparece de la nada, sino es el resultado del esfuerzo. Y queremos un vínculo robusto, queremos que sea algo fuerte, algo real, que puede sostenernos en medio de las dificultades que hemos visto. Entonces el capítulo 9 se trata más de análisis, y el capítulo 10 se trata de lo que debemos hacer. Y en el capítulo 9, Tripp nos da un cuestionario con 22 preguntas para analizar si existe confianza en nuestro matrimonio. Y cuando él habla de la confianza, él lo define en página 131 de la siguiente manera. Él dice que la confianza es estar tan convencido de que puedes apoyarte en la integridad, fortaleza, carácter y fidelidad de la otra persona, que estás dispuesto a ponerte bajo el cuidado de él o ella, ¿no? Que estás convencido, esencialmente está diciendo que estás convencido que la otra persona es confiable, y estás tan convencido que te entregas a esta persona, que dependes de esta persona. Entonces cuando él habla de la confianza, de esto está hablando. En la misma página 131, él dice que sin confianza no hay matrimonio, al menos no la clase de matrimonio que Dios diseñó
cuando creó esta relación de toda la vida. Y entonces luego él nos da este cuestionario de 22 preguntas, y de hecho no voy a repasarlas. Mayormente se tratan de exponer la realidad de tu vida y de tu matrimonio. Se tratan de tratar de exponer a qué grado estás viviendo como una persona egoísta que solo está viendo a sus propios intereses, y a qué grado estás viviendo como una persona que realmente ama a su cónyuge, que está estimándole como mejor que uno mismo y que está buscando a sus intereses. ¿Todos pudieron leer estas preguntas? Okay. Yo recomiendo que las lean en actitud de oración, preguntando y pidiéndole al Señor que les muestre cuál es la realidad en sus vidas. También creo que probablemente sería una buena práctica repasar la lista con tu cónyuge, ¿no? y ayudar el uno al otro a evaluar dónde están. Entonces, de esto se trata el capítulo 9. Se trata de análisis para tratar de exponer dónde estás. Entonces, como digo, yo no voy a repasar estas 22 preguntas. ¿Alguien tiene un comentario, una pregunta acerca de una de estas 22 preguntas? Quizás una de las preguntas que le ayudó o que le expuso. Buenos días. Son tantos detalles, ¿no?, que hay aquí. Ajá. Son 22 preguntas. Sí. Y yo las leí y realmente considero que en algunas, por lo menos yo particularmente, fallo más que en otras, ¿no? Pero me parecieron muy interesantes para poder hacer un autoexamen y no en un momento, sino a lo largo del tiempo. Creo que son preguntas que es bueno mantenerlas repasando continuamente. Claro. Porque de eso se trata, ¿no? De un proceso que lleva mucho tiempo. Sí, sí, sí. Y es un proceso de toda la vida, ¿no? De hecho, esta es una de las ideas principales del libro, que nunca arribamos, ¿no? Nunca podemos llegar al punto en que decimos, ya tenemos un matrimonio saludable, ya no tenemos que esforzarnos, ya podemos relajarnos. O sea, es exactamente como la vida del discipulado, ¿no? En un momento podemos estar caminando con el Señor, lleno del Espíritu Santo, pero la batalla no termina hasta cuando estemos con el Señor. O sea, Satanás sigue atacándonos, el mundo sigue tratando de atraernos, la carne sigue deseando pecar, así que tenemos que velar todos los días, y así es en el matrimonio, y este es uno de los conceptos del libro. Entonces, ya, buen punto. Sería útil quizás una vez al año o una vez cada 2 años como individuo o como pareja repasar esta lista, porque Tripp es un buen consejero. Hace preguntas muy incisivas que realmente llegan al punto y te exponen, ¿no? Y una de las cosas que me llama la atención de Tripp, yo tengo muchos años leyéndolo a él y a su hermano, es que ellos ponen los ejemplos de su vida. Son muy humildes. Dicen, yo pasé por esto, a mí me pasó. Y una de las cosas que más me emocionó, porque yo te digo, yo leo el libro y caramba, es que provoca sentarse a llorar, porque estamos mal. Nosotros nos vemos a la luz de la palabra y realmente somos como realmente somos. Exacto. Podemos llevar mucho tiempo en el Evangelio, podemos ser pastores, maestros, cualquier cosa, pero el pecado está allí. Y una de las cosas del capítulo pasado, que yo quisiera leerlo, yo lo había marcado, me pareció fundamental. Es una de las partes del libro que me parece esencial. Cuando uno lee este libro, uno se siente perdido. Yo lo confieso, ¿no? Pero una de las partes que más me gustó fue esta, ¿no? Yo la leo. Dice, si ustedes son hijos de Dios, eso es página 120, entonces su matrimonio no es solo una unión de 2, es más exactamente una unión de 3. Piensen en eso, esposa. El mismo espíritu que ahora vive dentro de ti también vive dentro de tu esposo. La esperanza para tu matrimonio no se encuentra en tu cónyuge, sino se encuentra en esa tercera persona invisible. Esa nota de esperanza, ¿no? No estamos solos. Amén. Sí, exacto. Y como estamos diciendo, ¿no? Por un lado, sus preguntas, pero a la luz de la palabra,
nos quebrantan, nos exponen lo que somos. La palabra de Dios es como un espejo, es como una espada que revela lo que realmente está ahí, pero Dios nunca quiere quebrantarnos para simplemente quebrantarnos, ¿no? Quiere luego reemplazar a nuestros errores con la realidad, o como Tripp dice antes en el libro, quiere destruir a nuestros sueños equivocados para darnos algo mejor. Amén, sí. En el Evangelio, este es otro tema principal del libro, ¿no? En el Evangelio y en Cristo, en lo que tenemos en Él, tenemos esperanza. ¿Alguien más hasta este punto? Hermano, ayer estábamos con mi esposa viendo estas preguntas y creo que lo que llegamos es que son tan útiles, que nos recuerdan tanto acerca uno del Evangelio y por qué estamos nosotros casados, cuál es el propósito, y creo que vamos a escribirlas y a colgarlas en algún lugar para recordarnos, además de los compromisos, ¿no? que son tan importantes considerar. Y algo que al menos a mí me dejó muy a dejar un tiempo para reflexionarlo más, son todas en general, pero a veces un tema de confianza es hacer de los planes que uno se traza juntamente con tu cónyuge, ¿no? Con tu esposa o su esposo, para hacerlo juntos. Pero llega un momento en que ambos quieren ir por su lado y creo que la confianza se basa también en eso, en cumplir los planes que uno se traza, pero no planes egoístas, sino los planes que dan gloria al Señor, y eso creo que seguiremos luchando hasta el fin, ¿no? Y esa es nuestra vida, ¿no? Ya, amén, amén. Sí, estas preguntas se tratan del concepto de la unidad, ¿no? Cuando nos casamos, decidimos vivir a nuestra vida juntos. Ya no somos dos individuos, sino una pareja, ¿no? Una familia. Y, no pueden, cada uno no puede simplemente hacer lo que quiera. Amén. Ya, estas preguntas y bueno, la palabra misma, ¿no? Como hemos dicho, nos exponen y podríamos pensar que estamos bien, y creo que este es el valor de estudiar algo así, porque alguien puede pensar que está bien y si empieza realmente a ser confrontado con lo que dice la palabra, puede ver áreas donde necesita crecer. Entonces, bueno, si no hayan leído las preguntas, recomiendo hacerlo quizás frecuentemente, una vez al año, para ver cómo están en el tema de la unidad. Bueno, entonces el capítulo 9 se trata de análisis para ayudarnos a ver cómo estamos en el tema de la unidad. Y el capítulo 10 se trata de lo que debemos hacer. Y Tripp organiza el capítulo 10 alrededor del concepto de la confianza, y él usa tres palabras. Habla de la construcción de la confianza, o sea, de edificar, de hacer crecer la confianza, pero luego habla de proteger la confianza, o sea, una vez edificada, que hay cosas que debemos hacer para proteger o para mantener o para hacer que siga habiendo confianza. Y luego la tercera sección se trata de qué hacer cuando se ha roto la confianza, cuando se ha perdido la confianza, cómo restaurar la confianza. Entonces el capítulo 10 se trata de lo que debemos hacer para construir, para proteger y para restaurar. Básicamente en la página 144 él da la idea central, la tesis del capítulo. Él dice: si tu matrimonio va a ser lo que Dios quiere que sea, tienes que cimentar, ahí está la idea de construir, tienes que mantener y proteger, ahí el concepto de proteger la confianza, y restaurarla cuando se haya roto. Esta es la idea del capítulo. Si tu matrimonio va a ser lo que Dios quiere que sea, tienes que cimentar, mantener y proteger la confianza y restaurarla cuando se haya roto. Entonces la primera parte se trata de la construcción, la confianza, el proyecto de construcción del matrimonio. Y en la página 145 él habla de la idea de que en las relaciones con las personas en general, pero también en el matrimonio, que tendemos a otorgar una confianza que él llama una confianza probatoria mutua inicialmente. O sea, tendemos a empezar
dando el margen de la duda a una persona, suponiendo que es confiable, y que usualmente empezamos así en el matrimonio. Si nos hemos casado, probablemente hemos visto que hay atracción, que los dos desean casarse, ven algo en la otra persona que le ha hecho querer casarse con esta persona. Entonces usualmente empezamos otorgando hasta cierto punto la confianza, dando la margen de la duda a la otra persona que es confiable. Pero él dice que ninguno seguirá, página 145, entregando esta confianza si el otro ha demostrado de varias maneras que no se puede confiar en él o ella. Y luego él habla acerca de cómo el matrimonio expone lo que somos. Habla por un lado acerca del hecho de que tenemos que ser realistas, vamos a pecar contra nuestros cónyuges. También habla de que el matrimonio expone que seguimos siendo pecadores, que no vas a poder esconder de tu cónyuge que no eres perfecto, que sigues luchando con el pecado. Dice que el matrimonio va a revelar tu verdadero corazón y carácter, pero también nos da muy buenas noticias, ¿no? Él dice que el mensaje de la Escritura es que el cambio es posible. Entonces, no importa dónde esté tu matrimonio, el cambio en Cristo por medio del Evangelio es posible. Y otra vez yo diría que esto coincide o es paralelo con la vida cristiana, con el discipulado. Si tú eres un cristiano, estás en Cristo y tienes el Espíritu Santo y tienes los otros medios de la gracia que Dios te da, no importa dónde estés, no estás atrapado, no estás cimentado, el crecimiento es posible y principalmente este crecimiento es posible debido a quién es Dios, debido a lo que Él ha prometido y debido a lo que Él ha decidido que quiere hacer. En cuanto a este concepto de que el cambio es posible, ¿pueden pensar en algunas escrituras que nos enseñan esta idea? Cuando somos libertados pasamos a vida nueva, ¿no? Ok, hemos pasado a la muerte. Y ahora todas son hechas nuevas. Ok, sí, 2 Corintios 5:17, somos nuevas criaturas. Ajá. ¿Qué más? El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, amén. Sí, de hecho esta es una verdad muy alentadora, ¿no? Que si estás en Cristo, si Dios empezó la obra de la salvación en ti, Dios mismo se encargará de hacerlo. Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar, Dios no te va a permitir seguir siendo como tú eres. Si tú eres su hijo, Él va a obrar en tu vida para cambiarte. Y en el caso del matrimonio cristiano, entonces con dos personas cristianas, Dios mismo está comprometido a seguir obrando en la vida de cada persona. Ajá. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que nacemos de nuevo. Exacto. En Cristo somos nuevas personas. Es verdad lo que Tripp ha dicho, que seguimos luchando con el pecado, vivimos en un mundo caído, estamos luchando contra el mundo, la carne, el diablo, pero en esencia somos nuevas criaturas, tenemos nuevos corazones, una nueva orientación. Amén. ¿Algo más? ¿Otra escritura? Jeremías 3, donde dice: quitaré el corazón de piedra y el corazón de carne. Exacto, sí, en la conversión Dios nos da un nuevo corazón, nos cambia nuestra orientación esencial, ¿no? Nuestra orientación esencial en el pecado ha sido hacia el pecado, al mundo, hemos amado al pecado y ahora tenemos un impulso interno que nos hace amar a Dios y querer vivir para Él. Amén. Sí, hay varias escrituras que nos animan que el cambio es posible y es posible precisamente por medio del Evangelio, en Cristo. Entonces, si estamos en Cristo, Dios mismo está comprometido a cambiarnos. Y de hecho, esto es lo que Tripp dice en página 146. Él dice: el fortalecimiento de la confianza entre ustedes
comienza verticalmente antes de que comience horizontalmente. Esto significa que ustedes pueden avanzar y edificar una relación de confianza mutua a causa de su confianza en la presencia, el amor, el poder transformador, el perdón, la sabiduría y la gracia habilitadora de Dios, así como en su fidelidad para no abandonarlos hasta finalizar lo que Él ha comenzado. Entonces, finalmente, lo que nos da la confianza, lo que nos da la esperanza en el matrimonio es Dios mismo y su trato con nosotros en Cristo y su compromiso de no abandonarnos. ¿Alguna pregunta o comentario ahí antes de avanzar, antes de ver algunas cosas que Tripp dice que debemos hacer para construir la confianza? Solo una petición, hermano. En nuestros libros es la página 148 la que está tocando. Ok, lo anoté mal. Ok. Creo que tenemos una copia. Puede ser que la edición nueva, la última que Cambiaron la... Ok, eso es lo que me está... Porque sus libros parecen como el mío, pero no es exactamente igual. Ok, ya no voy a nombrar las páginas entonces, porque... Son 2 páginas más, hermano. Ok, ya. Ok, entonces, bueno, Tripp empieza hablando de... Creo que él menciona aquí 6 cosas que debemos hacer o tener en cuenta para construir o edificar a la confianza en un matrimonio. Y recuerdan, empezamos otorgando una confianza o confiando hasta cierto punto a nuestro cónyuge, y ellos empiezan confiando en nosotros hasta cierto punto, pero queremos que esto crezca. ¿Qué podemos nosotros hacer para que crezca? La primera cosa que Tripp menciona es simplemente ser honesto. Para mí en 147 sería 149 para ustedes. Él dice que la comunicación directa, clara y transparente, sin manipulación, engaño o doble sentido, es esencial para edificar una relación de confianza. Y luego ahí él cita o menciona a Efesios 4:29. ¿Alguien podría dar lectura a Efesios 4:29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ok, entonces ahí Pablo está en la sección de aplicaciones o la sección práctica del libro de Efesios. Está hablando acerca de cómo andar en la luz, de cómo andar como un hijo de Dios. Está tocando el tema de nuestro lenguaje, de las palabras que usamos, y se ve que no debemos hablar palabras corrompidas, sino que debemos con nuestras palabras edificar a otras personas, ¿no? Y finalmente eso depende del corazón. Jesús nos dice que lo que sale de la boca refleja lo que está en el corazón, pero el punto aquí es que con nuestras palabras podemos edificar, y entonces Tripp dice que para Pablo la comunicación saludable es la que se centra en otros, la que considera a los demás. Y finalmente, como digo, eso depende de tu corazón, ¿no? Si esencialmente tienes una actitud, Filipenses 2, hacia tu cónyuge, entonces vas a hablar de esta manera, ¿no? Si consideras a tu cónyuge como mayor que a ti mismo, si estás buscando a sus intereses, entonces con tus palabras vas a edificar. Y esto te llevaría a ser honesto, ¿no? Y no hablar con manipulación o doble sentido, sino a ser honesto. Es algo muy sencillo. La segunda cosa que él menciona es muy sencillo también, que seas fiel a tu palabra, que cumples con lo que prometes y lo que haces. Y él mismo en el libro reconoce que a veces somos olvidadizos, a veces surgen cosas inesperadas, a veces nosotros no a propósito, por alguna u otra razón, no podemos cumplir con nuestra palabra. Pero más que todo, él está hablando de nuestro carácter, de nuestra orientación básica, que debemos ser personas que
hacen lo que dicen que van a hacer, que tienen como cristianos el compromiso de ser personas que cumplen con lo que dicen que van a hacer, que dejan que su sí sea sí, que su no sea no. Tercero, él dice que debemos hacer frente a nuestros errores, y déjame leerles algunas cosas que él dice. Él dice, la autojustificación y el tener una actitud defensiva no estimulan la confianza. Permitir humildemente que tu esposo o esposa se te acerque lo hace. Entonces, si cada vez que tu cónyuge se te acerca para señalar algo en tu vida, si sube o si sale lo que Tripp llama tu abogado interno y aplastas a tu cónyuge y haces que termina la conversación de inmediato, y si nunca admites un error o un pecado en tu vida, eventualmente tu cónyuge ya no te va a hablar acerca de estas cosas. Va a decir, bueno, no puedo tener la confianza que él o ella está comprometido a luchar contra su pecado, nunca quiere escuchar estas cosas, ya no le voy a decir nada. Él también dice, no es que estés esperando que tu esposo o esposa sean perfectos, sino que estás confiando que él esté dispuesto a hacerle frente a sus errores con honestidad, humildad y la determinación de cambiar. En otras palabras, esperamos una actitud cristiana de nuestros cónyuges, y debemos nosotros tener una actitud cristiana. Lo que él describe ahí simplemente es la actitud que cada uno de nosotros que decimos ser cristianos debemos tener. O sea, ninguno de nosotros debe ser una persona de doble ánimo que dice, no, yo estoy contento con que tenga estos pecados en mi vida. No, obviamente somos realistas, no somos perfeccionistas, entendemos que nunca seremos completamente libres del pecado en esta vida, pero por lo menos queremos ser libres. No nos resignamos y decimos, bueno, si hayan unos pecados por aquí, no me importa. No, la actitud cristiana es decir, quiero luchar contra mi pecado. Entonces él dice que esta debe ser nuestra actitud y debe ser lo que esperamos en nuestros cónyuges cristianos. Y luego en 149, probablemente para ustedes 151, él dice que anhelamos un matrimonio donde la confrontación no sea regularmente necesaria, debido a que cuando hacemos algo erróneo, nuestro corazón se intranquiliza y reconoce su culpa y pida perdón. Y otra vez yo diría que esto es paralelo con la vida cristiana, ¿no? O sea, uno de los medios que Dios nos da para luchar contra nuestro pecado, aún dentro de la iglesia, es que a veces otro cristiano nos acercaría para señalarnos un pecado o para reprendernos, pero idealmente esto no siempre tiene que estar pasando. Idealmente nuestra iglesia no va a ser un lugar donde constantemente todos están reprendiéndose. O sea, idealmente seremos un grupo de personas que estamos andando en el Espíritu, que estamos viviendo con corazones sensibles al Señor y que estamos respondiendo nosotros mismos con arrepentimiento a la convicción del Espíritu Santo, sin que otro tenga que venir y decirnos algo. Y él dice que idealmente debe ser así en el matrimonio también, ¿no? O sea, a veces tendríamos que señalar algo, pero si los dos estamos buscando caminar con el Señor, responderemos a la convicción del Espíritu Santo, y especialmente si hemos pecado el uno contra el otro, iremos a buscarlo y a pedir perdón sin tener que ser enfrentado. Cuarto, él dice que debemos velar por la otra persona. Él dice que la semilla de la confianza es el cuidado genuino de corazón voluntario y consistente. O sea, que el amor nos lleva a realmente velar por la otra persona y cuidarle, y que cuando tú sabes que tu cónyuge tiene tal actitud hacia ti, esto te va a hacer confiar en esta persona, esto te va a hacer entregarte al cuidado de esta persona. Y este es un punto que yo usualmente menciono si estoy enseñando en Efesios 5 el texto clásico acerca del matrimonio. O sea,
dice, ¿no?, que las esposas deben estar en sujeción a sus esposos, que para algunos suena como algo muy difícil, pero yo siempre señalo que Pablo dice esto en el contexto en el cual está llamando a los esposos a amar a sus esposas de manera sacrificial, ¿no? Y entonces, si el esposo está cumpliendo con esto, si su esposa sabe que él está buscando sus intereses, va a confiar en él, va a decir, no, yo puedo confiar en él porque sé que él está buscando lo mejor para mí. Básicamente este es el punto que Tripp hace aquí, que debemos velar por la otra persona. Si tu cónyuge sabe que realmente estás buscando sus intereses y lo que más le conviene, te va a confiar, no le va a costar confiar en ti. Más sabiduría de Efesios 4, 26 y 27, él dice que debemos mantener cuentas cortas. ¿Alguien podría dar lectura de Efesios 4, 26 y 27? Dice, airaos, pero no pequéis, no os deponga el sol sobre vuestro enojo. Si deis lugar, ni deis lugar al diablo. Ajá. Entonces aquí hay un consejo muy práctico para construir la confianza, que es de mantener cuentas cortas. Y él dice algo muy perspicaz, lo he visto en mi propia vida, tanto en el matrimonio como en relaciones con otras personas. Él dice que si guardas una ofensa, que crece y que tu enojo también crece. Puede ser que alguien, sea tu cónyuge, sea otra persona, peca contra ti o te ofiende de alguna manera, ¿no? Y puede ser que haya sido algo ligero, pero que no se resuelve, que no se perdona, y si no lo resuelves en tu mente, y Satanás está involucrado aquí, queriendo hacernos estar enojados contra otras personas, en tu mente crece, y la ofensa llega a ser más grande de lo que fue, ¿no? Y entonces esto empieza un ciclo vicioso. Él dice que luego, cuando eventualmente hablas de la ofensa con tu cónyuge, tú lo presentas en términos mucho más grandes de lo que fue, lo cual hace a tu cónyuge sentir defensivo y lo cual hace que la situación explota y llegue a ser mucho más de lo que tenía que ser. Entonces, Él nos llama a hacer lo que la Escritura nos llama a hacer, que es buscar siempre el perdón y la reconciliación completa y rápida, ¿no? O sea, esto honra al Señor, pero también de manera muy práctica nos protege a nosotros, nos ayuda a evitar dejar que algo llegue a ser mucho más grande de lo que debe ser. Y la sexta cosa, Él nos dice que debemos recordar que la confianza es guerra. Y aquí él cita a Gálatas 5, 19, 21, donde Pablo está hablando de las obras de la carne. Y él señala que las obras de la carne son enemistades y pleitos y otras cosas así. Entonces, él está señalando que nuestra carne, que siempre nos desea jalar hacia el pecado, naturalmente ama los pleitos y las enemistades. Entonces debemos, él dice que nos es más fácil demandar que perdonar, y que debemos recordar entonces que estamos en medio de una guerra, de una lucha. Así es la vida cristiana, y esto se extiende al matrimonio también. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Seguimos necesitando que Cristo nos rescate. Seguimos necesitando correr a Cristo para seguir cambiándonos, para seguir librándonos del poder del pecado. Cualquier pregunta o observación de estas 6 cosas que él menciona para construir o edificar la confianza. Bueno, como mencionó el hermano Randolph antes, creo que estas son cosas que constantemente debemos estar haciendo. O sea, podríamos llegar a un punto en que realmente existe un lazo robusto, como dice Tripp, de confianza en el matrimonio,
pero esto podría bajar, podría disminuir, y debemos seguir en toda la vida, en todo el matrimonio, debemos seguir buscando edificar y hacer crecer a este lazo de confianza. Entonces él habla de la necesidad de edificar o construir la confianza. Luego, su segundo punto básico en el capítulo es que debemos proteger a la confianza. O sea, puede ser que realmente exista un buen grado de confianza entre tú y tu cónyuge, pero tienes que protegerla. Y él dice que podemos protegerla haciendo tres cosas, ¿no? Dice primero que debemos tener la determinación de hablar y hablar, y lo que quiere decir es que debemos constantemente estar hablando acerca de nuestro matrimonio, cómo vamos. No debemos estar dando por sentado que todo está bien. Debemos conversar frecuentemente acerca de nuestro matrimonio. Y él dice algo muy, muy perspicaz, que muchas parejas, bueno, por un lado, él dice que para ellos no es una prioridad, que raras veces hablan específicamente acerca de la salud de su matrimonio. Pero la otra cosa que para mí fue muy perspicaz es que él dice que a veces hablamos en el momento equivocado. O sea, el matrimonio es una parte esencial de nuestras vidas, de nuestras vidas cristianas. Y él está diciendo que debe ser una prioridad tomar tiempos para hablar acerca del matrimonio. Y es algo importante. Entonces él dice que no debemos hablar acerca del matrimonio en el momento o el lugar equivocado. Por ejemplo, si solo tienen 5 minutos, están en el carro, están por llegar a un lugar en 5 minutos, quizás no sería el mejor momento de empezar esta conversación. O si están en un lugar público donde hay mucha bulla o muchas personas alrededor, probablemente no es el momento. O sea, es tan importante que conversemos y que conversemos de esto, que separen un tiempo suficiente para tener una conversación suficiente, y que separen un lugar adecuado donde realmente van a poder hablar y entenderse. La otra cosa, él dice que necesitamos escuchar y escuchar y escuchar. Y él dice que es mucho más fácil hablar que escuchar, y que tenemos que resistir el abogado interno. O sea, si tu cónyuge está queriendo señalar algo en tu vida que debe cambiar, que debemos tratar de cultivar la disciplina de realmente escuchar, de realmente entender lo que la otra persona quiere decirnos, para ver si hay un grano de verdad en lo que nos está diciendo. Y él dice que el impulso natural es de salir el abogado interno, de inmediatamente querer cortar la conversación o terminarla y decir, no, esto no es así, no es así, no es así, no es así, no quiero escucharlo. Pero debemos reconocer que Dios en su gracia, si nos ha dado un cónyuge cristiano, nos ha dado otro medio para ver a nuestro pecado, contra el cual debemos querer luchar. Entonces debemos buscar cultivar la disciplina de realmente escuchar activamente y no pasivamente. Y finalmente él dice que debemos orar y orar y orar, que orar juntos es algo que nos puede ayudar a proteger a la confianza. Y él dice que hay mucho valor en escuchar a tu cónyuge, o que tu cónyuge te escuche a ti orando acerca de tu propio pecado, pidiendo perdón, pidiendo la ayuda de Dios, que esta es otra cosa que puede ayudarnos a proteger a la confianza. ¿Alguna pregunta o comentario o otra cosa que se les ocurre que se podría hacer para proteger la confianza en el matrimonio? Carlos. Una de las cosas que leí era con respecto a la confianza, de que uno se hace vulnerable. y que es necesario cuando hay confianza. Otra de las cosas era de que si es que uno no se hace vulnerable y no confía en su cónyuge, es un mensaje como diciendo de que no hay confianza, porque si yo le digo esto, ¿cómo lo tomará?
Exacto. Luego, el hecho de ser vulnerable, por ejemplo, en una esposa, la esposa confía en su esposo, pero luego pasa en algún momento, puede sacar eso que le confió para que vaya en su contra. Entonces Exacto. se hace vulnerable. Entonces, no, sí es otra cosa. Cuando una mujer ya cuenta a otra persona o el hombre cuenta a otra persona, no, la confianza ya está. Estas dos cosas que mencionas están en su cuestionario en capítulo 9. Por un lado, no es una buena señal si tememos ser vulnerables y decir la verdad a nuestro cónyuge, demuestra que realmente no le confiamos. Y también, si estamos hablando con otros, lo que no queremos hablar con el cónyuge tampoco es una buena señal. Son evidencias de que no existe la confianza. Sí, cierto, requiere la vulnerabilidad. Por eso él puso el título del capítulo 9, Arriesgando el cuello. Se nos exige arriesgarnos, ¿no? Y confiar a la otra persona. ¿Alguien más? Ok, finalmente él tiene una sección en que él habla acerca de qué se puede hacer cuando la confianza se ha roto, cómo restaurar a la confianza. Y nuevamente él menciona a 6 cosas. Qué bueno que en la segunda sección solo menciona 3. Si no, serían 6 cosas, luego 6, luego 6. Son 6, 3 y 6. Bueno, entonces, él menciona aquí a 6 cosas para restaurar a la confianza. La primera dice que debemos admitir a nuestra necesidad. Y él dice que lamentablemente algunas personas en su orgullo no quieren admitir a su necesidad. Ellos dicen, bueno, nuestro matrimonio está roto, nuestra confianza está roto, sabemos que necesitamos ayuda de afuera, que necesitamos la ayuda de otras personas, pero por el orgullo preferíamos simplemente no decirlo a nadie y seguir con las cosas tales como son en vez de buscar ayuda. Entonces un primer paso sería de admitir a tu necesidad. Si estás viviendo en un matrimonio donde no hay confianza, donde está roto, un primer paso sería admitir que es así. Luego, después de esto, un segundo paso sería de buscar ayuda, ¿no? Muchas veces simplemente se necesita una tercera persona para mediar, para ser como mediador, una persona que está fuera de la situación, que pueda ver a su matrimonio de manera objetiva. Esto podría ser otro hermano cristiano maduro, podría ser un pastor, podría ser un consejero cristiano, pero se debe buscar ayuda, una persona que pueda dar una perspectiva objetiva. Luego él dice, no se den por vencidos. O sea, realmente para nosotros como cristianos no debe ser una opción cristiana simplemente decir que, bueno, vamos a vivir con el matrimonio como una guerra fría. Vamos a vivir con un matrimonio que está roto, que no está funcionando, que no está ordenado de acuerdo a las Escrituras. Sabemos que es así, pero simplemente vamos a estar resignados a que sea así. Realmente esta no debe ser una opción cristiana, tal como en la vida cristiana. No deberíamos decir que, bueno, hay pecados en mi vida, cosas que veo que deben de cambiar, pero voy a dejar que sean así. Esta no es una actitud cristiana y no debemos tener esta actitud en cuanto a nuestro matrimonio tampoco. Y las buenas noticias son que Dios quiere ayudarnos, tal como Dios quiere ayudarnos vivir vidas cristianas íntegras de todo el corazón. También quiere ayudarnos a tener matrimonios cristianos ordenados bien de acuerdo a la palabra de Dios que le glorifican. Cuarto, él dice, arriesgan el cuello. Él dice que tienes que estar dispuesto a arriesgar de nuevo. Y esta vez será más doloroso. Si se ha perdido la confianza, va a ser aún más difícil confiar a la persona, pero si van a crecer, si la confianza va a ser restaurada, finalmente sí, te exige
arriesgarte, te exige en amor, darle una oportunidad a la persona y arriesgarte, extenderte de alguna manera la confianza de nuevo. Él dice, vuelvan a empezar otra vez, que esta vez con expectativas realistas, entendiendo la situación en que el matrimonio se lleva a cabo y entendiendo las fallas e imperfecciones de las personas. Y finalmente termina con una nota muy positiva y dice, recuerden a Jesús. Nos recuerda que si estamos en Cristo, Jesús está con nosotros y está por nosotros. Él quiere ayudarnos. Él no está ahí mirando diciendo, espero que les vaya mal porque quiero disciplinarles o porque quiero juzgarles. Si estás en Cristo, Jesús te ama, Dios está contigo, Dios está por medio del Espíritu Santo en ti y Dios mismo está comprometido a ayudarte. Entonces, aún en el caso de un matrimonio donde se ha roto la confianza, Dios quiere ayudarte a restaurarla, que son buenas noticias. Y así termina. ¿Alguna pregunta o comentario, observación final?